de manifestación de la apostasía. Decíamos que de manera escritural la palabra apostasía aparece en 2 versos como tal. El apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses y también a Timoteo, pero el término como tal, pero la manifestación o la práctica de ella, decíamos que solamente en el libro de Filemón no se hace la advertencia. Quiere decir que todo lo que es la escritura sagrada hace siempre el señalamiento a la presencia de esto y a la manifestación de la misma en medio del pueblo del Señor. Decíamos también que los apóstatas, partiendo de lo que es el concepto mismo o la definición misma de esta terminología, que lo vimos el miércoles y decíamos que era el desafío, ¿verdad? El desafío o la rebeldía a un sistema establecido. El apartarse, abandonar la fe cristiana, negar a Dios, negar a Cristo, negar lo que hemos conocido. Y como consecuencia de eso, debemos conocer entonces que los apóstatas o la apostasía se manifestará desde dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? No habrá un apóstata fuera de, porque ¿qué va a negar si no conoce? Amén. Entonces, aún más tiene relevancia para nosotros conocer esto, que podamos identificar la apostasía y a los maestros apóstatas, para que podamos nosotros combatirlos como debe ser, ¿verdad? Y estar preparados para eso y no dejarnos correr, no dejarnos correr. Veíamos también el miércoles pasado que hay 2 manifestaciones de esa, o sea, 2 etapas de la apostasía, y una era el alejamiento de las doctrinas claves y las verdades de la Biblia, abrazando enseñanzas heréticas o herejías que proclaman ser la doctrina real. O sea, un abandono simple de los principios y de las doctrinas bíblicas como tales, verdaderas, apegándome a una enseñanza doctrinal y real. Y la segunda etapa es una renuncia completa. Una renuncia completa a esa fe, a esa doctrina, a esa enseñanza que yo he recibido. 2 manifestaciones que podemos ver dentro de lo que ha sido en el desarrollo mismo de todo el tiempo bíblico y también de la existencia de la iglesia. Pero como bien señala el apóstol Pablo señala que habrá un arreciamiento, por así decirlo, un crecimiento. Dice a los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, y lo voy a leer desde el 1 hasta el 3, que está puesta la apostasía como una señal. Esa gran apostasía que bíblicamente se espera, está puesta como una señal previa al advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la apostasía sin que antes, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está puesta la apostasía como una señal previa al advenimiento del Señor y la manifestación del hijo de pecado. Dice ahí que no nos conturbemos, no nos turbemos, no nos desenfoquemos con aquellos que nos quieran desenfocar o decir cosas con relación a esta venida del Señor. Hasta que eso no ocurra, hasta que usted no vea, y ya estamos viendo cosas.
Y usted ve que me río porque qué bueno que ya se están viendo cosas, porque quiere decir entonces que el día del Señor está cerca, ¿verdad? El día de nuestra redención está cerca. El día en que nos reuniremos con nuestro Señor está cerca, ¿verdad? Y eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Motivo de gozo debe ser si realmente nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si realmente nos estamos preparando para ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Ahí sí toma sentido. Ahora, si no estamos en esa condición, si no estamos a cuentas con Dios, ¿verdad? Nos preocupa el hecho de saber que el Señor vendrá como ladrón en la noche, un día que usted y yo no sabemos, ¿verdad? Y ahí pues pudiera preocuparnos. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad todavía en el Señor de prepararnos y de estar listos para cuando Él venga a buscarnos. Decía que es una señal y ya estamos viendo señales. El miércoles pasado poníamos un ejemplo y también traje un ejemplo escrito de la historia, en el caso de aquel obispo Arrios, ¿verdad? Que quiso enarbolar una enseñanza torcida, contraria, que planteaba que Jesús no era Dios, ¿verdad? Y se separó tanto de la unicidad de Dios. Bueno, pues eso, ahí empezó, ¿verdad? Como vimos, la primera etapa de un alejamiento y luego fue un apartamiento total de lo que era la doctrina inicial. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a continuar con esta parte. Vimos ya las formas, ¿verdad? De cómo se manifiestan, ¿verdad? Las vimos allá y las recordé hoy para que estuviéramos más o menos apercibidos, ¿verdad? El problema de eso es, por ejemplo, de esa doctrina de Arrio. Arrio pudo haber muerto hace ya, eso fue en los años 350 después de Cristo. Ya murió, pero muchos de sus discípulos hoy en día están en medio de nosotros. Usted sabe que hay sectas religiosas que nacen ahí. Y enseñábamos el miércoles que simplemente era una I lo que diferenciaba la enseñanza de Arrios sobre Alejandro. Una I era lo que ponía toda la diferencia, que decía que Cristo no tenía la misma esencia que Dios. Pues hay, por ejemplo, hoy tenemos nosotros a los testigos de Jehová que no creen que Cristo es Dios. Eso viene de ahí, de esa misma desviación, que en ese momento, ¿verdad? Ellos no aceptan que Cristo es Dios. Para ellos Cristo es un profeta más, pero la Biblia lo dice claro: Cristo es Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo les había dicho que para hoy vamos a ver a la luz de la palabra ejemplos prácticos, cómo lo plantea, y lo vamos a hacer a través del libro de Judas, un libro que muchas veces no es muy usado para predicar, pero tiene unas grandes enseñanzas para nosotros en este tiempo, en base a lo que queremos en esta noche enseñar, que es sobre la apostasía. Y dice aquí, el libro de Judas advirtió sobre los peligros de la apostasía y sirve como un manual para entender las características de los apóstatas, como también los narra un estudio que se hizo, que le compartí el miércoles pasado, de Denny Lascola. Las palabras de Judas son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron aquella vez para los discípulos del Señor y el mismo Judas que escribió esta carta en el primer siglo del cristianismo. Entonces, vamos a leerla nosotros de manera cuidadosa para que podamos entender qué quería decirnos Judas, o qué quiso decir Judas en aquel tiempo y qué nos dice Judas a nosotros hoy como iglesia de Jesucristo, para que estemos apercibidos de este tiempo y de la presencia de ese mal que es letal para la iglesia. Porque el problema está en que si fueran ellos solos los que se van, si fuera el maestro apóstata el que realmente se descarriara y se fuera al infierno, tú dices, bueno, me da pena por él, ¿verdad? Pero el problema es que se llevan toda una grey, confunden y se llevan todos los que están escuchando esa doctrina errada, ¿de acuerdo? Judas, tengo aquí una pequeña, un dato histórico. Judas era hermanastro de Jesús y era un líder de la iglesia primitiva.
En su carta del Nuevo Testamento, él describe cómo reconocer la apostasía e insta encarecidamente a la iglesia, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, a contender ardientemente por la fe. La palabra griega traducida, contendáis ardientemente, y quiero leerlo aquí para que vayamos. Vamos a leer a Judas, vamos conmigo a Judas. Judas, eso está después de la tercera carta del apóstol Juan, antes de Apocalipsis. Entre esos dos, entre Apocalipsis y la tercera carta del apóstol Juan a la iglesia. Vamos a leerlo ahí, tiene un solo capítulo. Vamos a empezar en el verso 1 para que vayamos interpretando esto a la luz de la palabra. Dice en el nombre de Jesús, ya lo tenemos, Judas. Nomás tenemos un capítulo, ¿verdad? Judas es un solo capítulo. Dice Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Dice el 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga el matiz en el cual escribe Judas, ¿verdad? Pidiendo de manera encarecida que presten mucha atención a esto que le va a escribir y que defiendan con gallardía la fe que han recibido. Sigue el 4 y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está clarito, ¿verdad? Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si usted prestó atención a la lectura, sé que es un solo capítulo, leímos 22 versículos, pero ahí están las características descritas, las características que definen a los apóstatas y a los maestros de la apostasía. Ahí fueron definidas. Entre todos esos versos hay una serie de características que ahora vamos a entrar a detallarlas para que usted pueda entender el sentir de Judas al escribirnos esta carta. Dice que la palabra traducida griega, contendáis ardientemente, esa expresión, para que contendáis ardientemente, es un verbo compuesto del cual obtenemos la palabra agonizar. Oiga, con qué esfuerzo y a qué nivel es que nos llaman a contender hasta que agonicemos. Significa que la lucha será continua nuestra defensa, ese estar atentos, ese estar despiertos y observando cada comportamiento. Y mire, la base de todo esto, la base de usted poder identificar, porque usted podrá tener estas señales, usted podrá tener estas características que lo definen, pero si usted no conoce la palabra, si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, muy difícilmente usted podrá tener el discernimiento necesario en el momento, porque los apóstatas, los maestros apóstatas tienen la gracia de convencer y de manera sutil te envuelven en una media verdad, como decíamos el miércoles, que termina siendo mentira, porque no hay verdad media, es una mentira, o es verdad o es mentira, ¿verdad? Entonces te tuercen la palabra y te confunden, pero es diferente cuando tú conoces la palabra, cuando tú estudias la palabra, cuando tú tienes la revelación por el Espíritu de esa palabra y además tienes la comunión con el Espíritu, que es quien activa en ti lo que se llama el discernimiento de espíritus. Y podrás estar entonces bien apercibido, bien preparado, bien capacitado, edificado para identificar, y más que tú, el Espíritu Santo alertarte de lo que es y no es. Porque muchas veces apelan a las emociones, apela a tu emoción. Usted me ha escuchado decir a mí a veces que hay predicadores o hay personas que al no tener la unción que se desata o que viene de una relación íntima con el Espíritu Santo, pues apelan a la emoción. Y hay gente que se deja correr por la emoción y bueno, entra en el juego, ¿verdad? Pero hay que tener discernimiento en el Espíritu para usted poder mantenerse firme y no caer y ser arrastrado por cuantas cosas que Dios desde siempre ha venido alertándonos, y más a nosotros la iglesia. Debemos estar apercibidos de esto, hermanos. Entonces dice que significa
que es una lucha continua. En otras palabras, Judas nos está diciendo que va a haber una lucha constante. ¿Contra qué? Contra falsas enseñanzas. Siempre se irán levantando cuántas cosas. Así como se levantó Arrios 350 años después de Cristo, se han venido levantando unos que otros a lo largo de la historia. Y en este tiempo se arreciará aún más. Se levantarán más maestros falsos y profetas falsos, ¿verdad? Que traerán falsas enseñanzas y falsas profecías. Y que los cristianos deben tomarlo tan en serio que agonizamos sobre la lucha en que estamos inmersos. Usted y yo, como decía ahorita, no podemos estar como que ignoramos esto, como que no va a ser en este tiempo, como que no nos va a tocar a nosotros. Usted fácilmente puede ser víctima de uno de estos maestros apóstatas. Mire, los que predican, los que suben a este lugar o predican en cualquier sitio que hacen uso de la palabra, saben lo difícil que es hacer esto. No es tener la facilidad de hablar, no es tener la facilidad para articular frases, oraciones y comunicar cosas. Es algo más. Hay temor, hay temblor en nosotros. Cada vez que tengo que subir por ahí, me tiemblan las rodillas, aunque usted no lo crea, haciendo un esfuerzo para que no se vean las piernas temblar, porque no es simplemente hablarles, es hablar de lo que Dios dice en su palabra. Y hay juicio para uno que habla de la palabra lo que no es la palabra. El que le añada o le quita la palabra, pues hay un juicio. Entonces hay un temor en nosotros, los que usamos este lugar y predicamos, pues por no apartarnos de la esencia misma de la palabra. E incluso hay que estar bien definido en el espíritu antes de decir algo aquí, porque lo que se dice desde aquí usted lo va a tomar como que es fidedigno, como que es realmente una revelación de Dios, ¿verdad? Pero hasta para eso usted como oyente, como parte de la iglesia, tiene que tener su oído espiritual afinado. Muchas veces se paran aquí, o aquí no tanto, pero en sitios de predicación, personas que te envuelven con palabras bonitas y cosas y traen una serie de... Tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué enseñanza es esta? Porque esto yo no lo he visto en la palabra. Esto yo no lo he visto así en la palabra. ¿Cómo es? ¿Verdad? Es peligroso. Entonces, en mi caso particular, yo tengo un gran temor de poder de decir una palabra que no sea la que Dios quiera que se diga, porque me causaría, yo me veo, Dios mío, no permitas que yo diga una palabra que pueda desviar a tus hijos de tu propósito. Mejor haz que me muerda la lengua, mejor haz que enmudezca, que se me pegue la lengua al paladar, antes que yo ser piedra de tropiezo para uno de tus hijos. A ese nivel llega el temor y el temblor mío al venir a este lugar. A veces no se nota, a veces uno cree, no, es el pastor. Sí, pero no es así. No es tan sencillo, porque hay una responsabilidad grande delante de Dios por cada uno de ustedes y por lo que a través de ustedes otros van a creer. Entonces, si yo traigo una mala enseñanza, se va usted y se va lo que usted traiga. ¿Entiende? Entonces, hay que conocer esto. Y como dice Judas, es una lucha constante contra estas falsas enseñanzas. Entonces, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas, además de tener la comunión con el Espíritu, hay que conocer la palabra para saber cuando se esté torciendo la palabra, ¿de acuerdo? Y uno saber entonces cómo va a actuar en ese caso. Por otra parte, Judas aclara que todo cristiano está llamado a esta lucha. Todo cristiano, no es un asunto del líder, no es un asunto del pastor, no es un asunto de la pastora, es de todos los cristianos. Todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, todos los que creen o los que tenemos la común fe, que es esta, ¿de acuerdo? Líderes del cuerpo local, así que es fundamental que todos los creyentes, ¿entiende? Todos los creyentes alineemos, afilemos, por usar un término, esas habilidades para discernir, para que podamos reconocer y prevenir la apostasía en medio de nosotros. Amén. Hay una responsabilidad suya
Hay momentos en que usted estará en algún sitio y usted no tendrá al pastor a su lado. Ay, si el pastor estuviera aquí, o déjame llamar al pastor para que diga para que confronte a este señor que está diciendo una apostasía. Usted tiene que estar preparado, preparada para esa manifestación. Usted en amor, como dice, y en mansedumbre, dice Pedro, usted presentar defensa de lo que usted cree. Y usted enarbolar los principios que la Biblia dice, ¿verdad? Y sacar a la gente del error. ¿De acuerdo? Acuérdense que es una lucha constante contra falsas enseñanzas que van a venir. Y estamos plagados, nuestra sociedad, nuestro mundo está plagado de falsas enseñanzas, de falsa doctrina. Usted se sorprende de cuántas cosas nuevas están surgiendo y con qué rapidez, cuántas falsas doctrinas supuestamente amparadas en la palabra de Dios, pero que no sacan de contexto un versículo y de ahí hacen una doctrina y de ahí se basan, pero están totalmente separados del principio que la Biblia enarbola desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces usted y yo, todos nosotros como creyentes tenemos que estar preparados, calificados, con nuestras habilidades de discernimiento bien alineadas, bien desarrolladas en el espíritu, para poder prevenir e identificar la manifestación de los apóstatas en medio de nosotros. Después de instar a sus lectores, Judas, a contender ardientemente por la fe, luego Judas destaca la razón. La razón. Él dice primeramente que contendamos ardientemente contra aquellos que, ¿verdad?, que se levantan con aquellos hombres. Dice el verso 4 que leímos, lo voy a leer de nuevo para que lo desglosemos. Hay 3 partes que voy a enseñar solamente de ese versículo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo nos da 3 características fundamentales que usted debe conocer, aprenderlas y desarrollarlas en su espíritu, en su mente y en su corazón. Dice, en este versículo proporciona 3 características básicas de la apostasía y de los maestros apóstatas. La primera es, Judas dice que la apostasía puede ser sutil, cuando dice que estos hombres se manifiestan de manera encubierta, se actúan de manera encubierta, se meten de manera sutil, de manera secreta a la iglesia, no dando a demostrar qué hay detrás. ¿De acuerdo? Es encubiertamente. Él utiliza esa frase, han entrado encubiertamente, que no aparece esa frase en ninguna otra parte de la Biblia. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los tiempos peligrosos, que nos cuidemos de esto. Incluso Pablo llama de los perros, ¿verdad? Pablo habla así también en Filipenses, ¿verdad? Dice, para describir la entrada de los apóstatas en la iglesia. Usa esa frase de que entran de manera encubierta, disfrazado, ¿verdad? Dice que en el griego extrabíblico, el término describe el término encubiertamente, ¿verdad? Describe la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente, pues se infiltra en la mente de los funcionarios del tribunal y corrompe su pensamiento. Usted ha visto algunos abogados que son medio habilidosos, ¿verdad?, que tienen esa facilidad para hablar y convencen. Usted ha visto, por lo menos yo lo he visto en películas, yo no he visto todavía juicios así, de manera en vivo, ¿verdad? Y usted ve que lo hacen de una manera tan magistral y hacen le llaman una sustentación, algo así,
la sustentación de su postura, de su defensa o de su acusación. Y usted ve cómo arman todo ese entramado de su discurso y cómo ponen cada cosa en su lugar, que tú crees que el hombre es inocente o siendo culpable. Si tú lo escuchas, hasta te pueden decir, no, pues ese hombre es inocente. Te persuade, ¿verdad? Porque lo arman de una manera tan sutil, ¿verdad? Y te lo ponen tan maquilladito, tan bonito, que tú llegas a creerlo. Entonces, esa figura es lo que quiere decir en el griego no bíblico, lo que Judas escribe de que entraban encubiertamente, o sea, para filtrarse en la mente de los cristianos, ¿verdad? De los nuevos creyentes, para confundirlos y arrastrarlos hacia sus creencias. Muy bien. Entonces, la palabra encubiertamente significa literalmente entrar de lado, entrar de una manera furtiva, que sea difícil de detectar. Una manera, ¿tú entiendes? Medio sigiloso y medio, ¿verdad?, escondidito, que no se dé cuenta que usted está entrando ahí. Así entra un apóstata. Entonces usted tiene que ver esas personas. A mí nunca se me olvida un caso que vivimos nosotros allá abajo, estando en la 27 de febrero, cómo esta persona llega, no sé si la pastora se acuerda, y empezó a trabajar de una manera furtiva, igual como esto lo describe, a tal punto que hizo descarriar a una persona. Le metió tantas mentiras, tantas verdades torcidas, lo confundió y hoy está afuera. No lo he vuelto a ver, ni a uno ni a otro. Así se meten, gloria a Dios. Así se mete el apóstata, de una manera que, o sea, pretende que sea desapercibida su presencia, que no se nota. Usted ha visto, por ahí dicen que el enemigo no se te presenta a ti con todos los cachos, ¿verdad que no? Él se viste como ángel de luz, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y a quién usted cree que pertenecen los apóstatas? Al reino de las tinieblas. Y se parecen a su líder, a su Señor, ¿verdad? Se disfrazan como ángel de luz, pasan como corderitos, pero son lobos rapaces lo que hay detrás de ellos. Entonces, dice que entran de una manera furtiva, de una manera difícil de detectar. En otras palabras, Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera abierta. Usted no va a encontrar una gente que entre aquí desafiando las verdades y principios que aquí se enarbolan. No es verdad, porque sabe que va a tener un grupo de gente de frente, y el primero es el pastor, ¿verdad? Inmediatamente va a ser confrontado por la palabra, ¿verdad? Entonces, no va a entrar de manera abierta, profesando sus doctrinas. Él primero va a entrar, se va a colar, y desde dentro es que va a hacer su trabajo, ¿verdad? Si es que lo dejamos entrar nosotros. Yo creo que no, porque esta noche usted va a tener herramientas para saber identificarlo en su comportamiento, cómo es, ¿verdad? Y usted va a ver señales que le van a decir a usted cómo poder enfrentarlo también. Dice que no va a entrar de manera abierta, ni tampoco que sea fácilmente detectable. En cambio, se parece mucho a la predicación de Arrio, como decíamos el otro miércoles, que por simplemente la inserción de la iota, la i, en el griego de la i, ya cambiaba todo el significado de la enseñanza. Pero era una i, y más si es en Esibao, una i como que no importa mucho, ¿verdad? Si es en Esibao. Pero allá hizo estragos esa i en medio de la esencia misma de la palabra que definía la esencia de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, describiendo este aspecto de la apostasía y su peligro subyacente, el señor A.W. Tozer escribió: tan hábil es el error en imitar la verdad, que los dos son constantemente confundidos uno por otro. Eso es así. Es tan hábil, es tan artificioso, tan bien elaborada, ¿verdad?, el error y el esfuerzo que hace para imitar la verdad, para parecerse a una verdad, que se confunden uno y otro.
Dice por ahí que cuando usted es mentiroso tiene que tener buena memoria. Hay que tener buena memoria para acordarse de lo que dijo y no contradecirse después. Gloria a Dios. Entonces dice, se necesita un gran discernimiento en estos días para saber cuál de los hermanos es Caín y cuál es Abel. O sea, usted saber discernir eso. Hermano, vuelvo y repito, necesitamos buscar más de la presencia del Señor, necesitamos buscar más su palabra, necesitamos conocer más al Espíritu Santo, sus impulsos, cómo acciona, cómo se mueve, cómo piensa, cómo nos da información a nosotros, cómo nos alerta el Espíritu Santo. Eso es clave en este tiempo. Por eso Jesús le decía que iba a venir el otro Consolador, que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque cuando Él se fuera, el Padre iba a enviar el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos iba a guiar hacia todo lo que era verdad y todo lo que era correcto, justicia, ¿verdad? Y nos iba a revelar todas las cosas que ya Cristo nos había dado, ¿verdad? Y aún aquellas cosas que iban a acontecer, el Espíritu Santo las iba a revelar. Ese es el compañero fiel que usted y yo tenemos. Ese es el mayor recurso que tenemos en este momento, la palabra, pero el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro guía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intimar con Él, vamos a buscar esa relación cercana con el Espíritu Santo. Ábrase a Él para que usted pueda, para que todo esto sea activado por el Espíritu en usted y no sea un mero conocimiento, sino que usted tenga realmente la revelación, el alerta del Espíritu Santo, y usted poder discernir esto es de Dios, esto no es de Dios, ¿de acuerdo? Sin temor a equivocarse, así como dirigía a los grandes hombres bíblicos que les impedía hacer cosas, les decía qué hacer y ellos lo obedecían. Esa relación nosotros hoy en día la necesitamos. Mire, eso es vital para nosotros, no errar y caer en error y caer en desgracia espiritual. El apóstol Pablo también habla, ya lo hemos dicho, del comportamiento exterior agradable de los apóstatas y de sus enseñanzas. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 14, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se visten como apóstoles de Cristo, se hacen ver y hacen parecer como apóstoles de Cristo de manera exterior, pero conoce Dios su corazón. Para tú poder conocer su corazón por encima de cómo se visten, debes tener entonces desarrollada la comunión con el Espíritu Santo. Dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si ellos ven a su líder haciéndolo, lo van a hacer también. De esa manera es que él persuade. De esa manera es que persuade y se introduce. Y usted y yo no podemos darnos el lujo de permitir que el enemigo meta falsas enseñanzas en medio de nosotros. Ni en usted ni en medio de nosotros. En otras palabras, los apóstoles no parecerán malos. No parecerán malos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Por fuera, ¿verdad? Ni dirán palabras dramáticas o sea, usted no lo va a escuchar diciendo abiertamente herejías, no, pero de manera encubierta, de manera sutil, van a ir soltando pequeñas distorsiones, desviaciones de la palabra para que usted, poco a poco, usted vaya siendo seducido, seducida, ¿verdad? Hacia sus creencias. Wow. En lugar de negar la verdad de manera absoluta, ellos van a torcerla, van a manipular la verdad. Es con palabra de Dios, apegado al principio. Nada puede salirse de lo que dice aquí en la palabra de Dios. Porque entonces estamos contrarios, ¿verdad? Si hemos entendido y aceptado que esta palabra es absoluta, es la voluntad de Dios escrita para su pueblo. Ahí están todas las normativas de vida de nosotros, según Dios, nuestro creador. Entonces esa es la pauta de vida para nosotros. Todo lo que venga a chocar con eso, pues no es de Dios, sencillamente. Dice, pero como observaba el pastor Lenski, las peores formas, oiga esto, las peores formas de iniquidad consisten en las perversiones de la verdad. Torcer la verdad, dañar la verdad. Esa es la fuente de las más grandes iniquidades, cuando se tuerce la verdad.
y ellos son maestros de esto. ¿De acuerdo? Pero usted, el Centro Cristiano Casa de Paz, esos 65,000 hombres y mujeres que van a ser formados en la palabra, van a ser capacitados y van a estar en la plena capacidad para definirlos, identificarlos y combatirlos en el Espíritu. Vimos en primer lugar entonces que van a entrar de manera furtiva, de manera escondida, de manera astuta para engañar. No será manifestado de manera abierta, sino luego que entren es que ellos van a empezar a hacer su trabajo. En segundo lugar, este verso 4 de Judas dice que, o describe a los apóstatas como gente, como hombres que, hombres impíos, dice la palabra, hombres impíos, y aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos, para convertir la libertad en libertinaje, de un extremo al otro, ¿verdad? De lo que Dios te quiere dar. Y mire cómo hay cosas ahora, cómo están ocurriendo, cómo está nuestro mundo, que se está viviendo en un extremo, en el libertinaje total. Y a veces hay parte de la iglesia que quiere correr con ese libertinaje, que quiere correr con ese libertinaje que el mundo exhibe. Mucho cuidado. Dice que, comenzando con los impíos, Judas enumera 18 rasgos. Si usted quiere, anótelos. Ya lo leímos ahí en todos esos versos que leímos. Están todos esos rasgos que no favorecen a los apóstatas, para que sus lectores puedan identificarlos más fácilmente. Primero describe a hombres impíos, luego dice que los apóstatas son moralmente pervertidos. Eso está en el verso 4. Moralmente pervertidos. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Gente moralmente pervertidos. Dice que niegan a Cristo, ya lo vimos ahí en el versículo 4. Mancillan la carne. Usted sigue leyendo en los versos que vimos ahorita. Mancillan la carne. Son rebeldes. Una persona que sea rebelde, que no se sujete a la autoridad, que no se sujete a las autoridades que Dios establece, ¿verdad? Esa es una característica. Esos son candidatos apóstatas. ¿Entiende? ¿Aló? El hombre impío es un candidato que practica la impiedad, ¿verdad? Cuando niegan a Cristo, gente que blasfema a los ángeles, que blasfema todo lo que la Biblia establece, que habla mal de eso. Gente que son ignorantes de Dios, que desconocen de Dios. Son características que usted va a identificar, ¿de acuerdo? Va a aprender para poder identificar en las personas que son candidatos apóstatas, a maestros apóstatas. Son aquellos hombres que proclaman visiones falsas, lo que decíamos ahorita, que apelan a la emoción y empiezan a decir cosas, lo que venga a su mente, lo que con tal de poder persuadir y arrastrar personas a su doctrina. Dice también que son autodestructivos. Dice que son murmuradores, criticones. Aleluya. Aquí no hay de esos, gracias a Dios. Aquí no hay ni murmuradores ni criticones. Aquí somos suficientemente responsables y decimos la cosa de frente, ¿verdad? Gloria a Dios. Otros candidatos a los apóstatas son aquellos que andan según sus propios deseos. Según sus propios deseos. No el impulso y la voluntad de Dios, sino sus propios deseos son los que los mueven. Otra característica es que son personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas. Eso está en el versículo 16. Son personas burladoras de Dios. Versículo 18. Son personas que causan divisiones. Versículo 19. Son sensuales. Versículo 19. Y finalmente, y no es de extrañar, son carentes del Espíritu Santo, porque no tienen una relación con Dios. Quien los está moviendo espiritualmente, ¿quién es? El otro, que también es espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí hay 18 rasgos que usted y yo podemos identificar fácilmente en lo que serían
apóstatas o maestros de la apostasía. Son señales que definen, según el hermano Judas, a estas personas que son impíos, ¿verdad? Que se pueden destapar luego como apóstata. Usted, cuando ve una de estas señales, usted tiene que ponerse chivo, espiritualmente hablando. Usted empieza a orar por esa persona, no empiece a juzgar, empiece a orar por esa persona, para que el Señor pues trate con ella y se revele y deshaga sus planes y se convierta a Jesús. Entonces vimos que Judas nos ha dicho que en primer lugar los apóstatas van a entrar de una manera furtiva, de una manera sutil, ¿verdad? En segundo lugar, que son personas, hay una serie de características que definen a estos maestros, ¿verdad? Y empiezan por la impiedad. Y en tercer lugar, dice que los apóstatas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dicho a ustedes, les he comentado, que he visto con tristeza, conocí de un pastor, un ex pastor, muy buen pastor, tenía una sana doctrina, enseñaba una sana doctrina, y fue para mí una triste sorpresa enterarme de que ya no milita en la iglesia de Jesucristo, que ya realmente se dejó arrastrar por una corriente judaizante y ahora anda predicando la Torá. Oiga usted, de la luz a las tinieblas, de la gracia a la ley, cuando el orden es de la ley a la gracia, ¿verdad? Entonces eso es triste. Personas que uno conoce y uno admiraba, y verlos realmente, tú dices, ¿cómo es posible? Pero para que usted vea que el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Que tenemos la necesidad de no dormirnos, que yo leo la palabra un día o 2 días, o que yo voy a la iglesia el domingo. Hermanos, esto es constantemente, esto es día a día, porque la lucha es constante, el enemigo no duerme. Usted y yo tenemos que estar conocedores de esto y constantemente estar buscando esa presencia, esa llenura del Espíritu que nos dé la instrucción y estar apercibido de cada cosa en el Espíritu. Es triste, yo no lo he visto después de, pero sí me han dicho los que lo han visto que anda todo barbú, ¿sabes? Porque así es la secta. Ellos andan con la barba así como andaban los fariseos. Y me cuenta ese hermano en Cristo que intentó, otro de ellos, persuadir a muchos de la iglesia, no la que él pastoreaba, sino la de otra persona. Y hubo personas que salieron ahí, porque es que hay una facilidad para enseñar cosas y para torcer la palabra, que hay una gracia, vamos a decir así, que da el otro para que usted pueda persuadir, o para que ellos puedan persuadir a otras personas, e incluso arrastrarlos de la verdad, que es lo que usted y yo conocemos. ¿De acuerdo? Es triste ver eso, y sería triste, ¿verdad?, que nosotros viéramos a alguien que amamos correr tras mentiras y doctrinas que no son reales, que son falsas, cuyo fin es el infierno, cuyo fin es la condenación eterna. Usted está en la verdad, hermano. Usted tiene la verdad de Dios en sus manos, la palabra. Ahí está, búsquela, conózcala, métase con esa palabra, llénese de esa palabra para que usted pueda resistir los embates que para este tiempo último se van a levantar, se va a arriesgar el asunto. Y si usted no está como debe estar, fácilmente puede sucumbir en las patas de los caballos, como yo digo. Entonces estos hombres apóstatas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el verso 4. ¿Cómo hacen esto los apóstatas? Pablo nos lo dice en su carta a Tito. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos, nada le es puro. ¿Para quién? Para los corrompidos e incrédulos. Para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Que llegan hasta desconocer esto, hasta negar a Dios, ¿verdad? Y al Señor Jesucristo. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Atención, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
dicen que conocen a Dios, pero como se comportan, como actúan, están negándolos, lo niegan. ¿De acuerdo? No hay una correlación de lo que dicen con lo que hacen, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así lo dice el apóstol Pablo. Son esos hombres que niegan a Dios y niegan al Señor Jesucristo. A través de su comportamiento injusto, los apóstatas muestran a su verdadero ser, lo que hay realmente se descubren realmente lo que hay. A diferencia de un apóstata, un verdadero creyente es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia de Cristo. Para que yo tenga una idea más clara, apostasía es lo contrario a conversión. Apostasía es lo contrario a conversión. La conversión te acerca a Dios y la apostasía te separa de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la condición simple para que usted pueda tener una definición rápida o una terminología fácil para que no se les olvide lo que es la apostasía. Conversión es lo contrario a apostasía. ¿Qué digo acá? Para que no nos vaya mucho tiempo. Déjeme dejar esto para después. Finalmente, el signo de un apóstata es que eventualmente decae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y su justicia. Usted va a ver que empieza negando ciertos principios hasta llegar a un abandono total y decae. Realmente abandona la fe y sale de los caminos. El apóstol Juan indica de esto, de una marca de un creyente falso, como un creyente falso. Y hay muchos que están en la iglesia, ¿no? En el Centro Cristiano Casa de Paz. Dice Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es un creyente falso. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fuerte, pero es claro. Está fuerte, pero es claro, y es así. Para que cuando se manifieste, porque usted verá personas de mucho renombre y de mucha influencia siendo apóstatas. Para que usted no se equivoque, ponga sus ojos en Jesús, ponga sus ojos en Jesucristo, no ponga sus ojos y su corazón en hombres y mujeres que predican bonito, porque pueden caer esas gentes. Usted no sabe cuál es. Ore por toda esa gente, ore para que el Señor los guarde, pero que usted tenga su fe puesta en Jesucristo, que si uno de ellos cae, pues usted pueda seguir de pie a Jesucristo. Yo recuerdo, antes yo de joven, muy joven, ese gran ministerio que era lo que se conocía, lo que llegaba a las casas era eso, el ministerio de Jimmy Swaggart. Todos los domingos a las 9:30, 10, eso lo veía hasta que no fuera cristiano, lo ponía ese asunto. Ahí lo ponían ese asunto. Y qué fuerte fue cuando ese señor tuvo un resbalón espiritual. Todavía hay historias de eso, de que mucha gente de las que lo seguía a él, pues no están en los caminos del Señor, sencillamente, porque pusieron su mirada en el hombre. Y falló el hombre y se fue su fe a pique. Pues yo le digo siempre a cada nuevo creyente que tenga la oportunidad, fíjate en Jesucristo, no te fijes en mí. Pon tu esperanza en Jesucristo, no en mí. Yo soy un hombre igual que tú, puedo fallar. No voy a fallar, no quiero fallar. Y oro al Señor para no fallarte, ni a ti ni a Él. Pero soy hombre, soy pecador. Todavía estoy en la carne, puedo fallar. O sea, pon tu confianza y tu esperanza en Jesucristo. En Jesucristo, que ese es el que no falla, ni te va a abandonar en momentos de dificultad. Lo peligroso de esto es que se meten con ideas, pero lo que hoy es una idea, mañana llega a ser ¿qué? Una creencia, una convicción, una creencia. Entonces usted hasta eso tiene que cerrar el paso a esas ideas que le plantean, que no, usted sepa que no van con lo que usted cree, con lo que usted ha creído. Ciérrale el paso, lleve cautiva a los pies de Cristo esa idea, ese pensamiento. Ciérrale el paso.
automáticamente, porque tanto da la gota en la piedra que le hace el hoyo, y puede cambiar y llegar a ser una convicción para usted. Voy a volar unas cuantas cosas para poder concluir. Esto lo voy a leer ya para concluir. Dice aquí: en el 325 después de Cristo, el concilio de Nicea se convocó principalmente para reformar el tema de Arrio y su enseñanza. Mucho a la consternación de Arrio, el resultado fue su excomunión y una declaración hecha en el credo niceno que afirma la divinidad de Cristo, o sea, lo que él rechazaba, ¿verdad? Dice: Arrio pudo haber muerto hace siglos, pero sus hijos espirituales están todavía con nosotros hasta este día en forma de sectas. Le decía ahorita, la secta de los testigos de Jehová es una de esas que nace por ahí, y otros que riegan la verdad o la verdadera esencia y persona de Cristo, que niegan, la verdadera esencia y persona de Cristo. La niegan, muchas otras hay por ahí. Y hablan de luces y cuestiones. ¿Y cuántas cuestiones? Raro, Dios mío. Yo oro por ustedes para, pues, mire, a veces yo digo, Dios mío, que los hijos en la fe mía, allá de la iglesia, tengan discernimiento espiritual al momento de buscar libros y al momento de buscar cosas en internet. Porque hay tantas cosas bien presentaditas en internet que cualquiera es arrastrado, hermano, hermana. Cualquiera, hasta los más entendidos en la palabra pueden ser arrastrados, porque que pintan tantas cosas bonitas. Cuanto más una persona que esté empezando en los caminos, que no tenga mucha profundidad en la palabra y en lo que Dios manda, puede ser arrastrado, mucho más. ¿De acuerdo? O sea, eso es una oración constante. Porque ¿cómo yo limito a que usted pueda entrar a internet si usted tiene su internet en el celular? Lo que puedo hacer es orar para que el Señor le dé discernimiento a usted y le dé la fuerza, la sabiduría en el momento de saber escoger lo bueno y desechar lo malo. Porque hay mucha basura en internet. Hay más malo que bueno, ¿eh? Hay bueno, pero hay más malo que bueno en el internet. O sea, que tenga mucho cuidado con lo que usted busca y lee ahí. Mire, yo ya no busco tanto en internet. Yo busco en internet, comparto cosas y veo cosas, las analizo, las reviso, pero desde que un día en oración, yo creo que se lo dije a ustedes también, presentaba esto a Dios, esa realidad que me chocó tanto. ¿Cómo era posible que hubiera tanta mentira en las redes, en el internet, tan fácil, accesible a la gente? Wow, yo como que me entró esa grima, ese temor, Dios mío, pero la gente va a contaminarse con esto, porque la gente vive metida en internet y lo que se va a encontrar es con toda esa basura primero. El Señor me dirigió a mí: vete a la palabra. Yo tengo mi manual, yo tengo la fuente original de mi voluntad. Hay hombres de Dios, hay hombres que están predicando mi palabra, pero ve tú a la fuente, busca de la fuente. Y yo les digo eso a ustedes también: vayan a la fuente, no al supermercado, vayan a la Biblia. Nútranse de la Biblia, lean la palabra, estudien la palabra, no para que le dé sueño, léala y estúdiela. Conozca la palabra. Usted va a tener herramientas poderosas en la palabra. Lo que usted necesita en este tiempo para ser victorioso está en la palabra. Y usted tiene acceso a esa palabra. Ojo, no estoy diciendo que todos los predicadores y que todo lo que está en internet es malo. No, porque estamos en internet nosotros también. Nosotros también estamos en internet. No es eso. No es eso. Es que usted puede ir, usted tiene la libertad, el libre acceso al libro de libros que es la Biblia, a la voluntad expresa de Dios para su pueblo. Usted también puede, que usted haga como hacían los cristianos de Berea, que oían por ahí, pero ellos iban a la palabra a verificar si realmente era así. No lo daban por hecho y creían todo ya, así es así como lo dijo fulano de tal, lo dijo el pastor Osmani, eso es real, eso es verdadero 100%. No, vaya a la Biblia. Y yo le reto que cada vez que usted escuche una predicación, una exhortación de nosotros aquí, usted pueda hacer las anotaciones y corroborar eso. Usted va y lo verifica, usted lo completa. Esa es la única forma de usted salir airoso y victorioso en este tiempo difícil que nos ha tocado a nosotros vivir. Difícil, pero bueno, porque son tiempos finales. Dice, lamentablemente hasta que Cristo regrese y cada enemigo espiritual haya sido removido, la cizaña como estos estarán presentes entre el trigo.
Eso nos hace estar más preparados aún a nosotros, a abrir nuestros ojos y nuestro corazón para prepararnos cada vez más. De hecho, la Escritura dice que la apostasía va a empeorar cuando se acerque el retorno de Cristo. Ya lo leímos al principio, ¿verdad? Que era como una señal que antecede la venida de Cristo. Hasta que eso no se manifieste y se arrecie. Cuando usted ve que se arrecie, entonces arréglese, que viene ahí ya. Ya está cerca el hombre, ¿verdad? Y ya estamos viendo cuántas señales de apostasía en los medios, ¿verdad? Muchas cosas están ocurriendo. Dice, vamos a concluir aquí ya. Entonces, siendo esto, bueno, dice, Pablo le dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía precedería la segunda venida de Cristo y que el fin de los tiempos se caracterizaría por tribulación y charlatanes religiosos huecos. Las filosofías huecas aquellas, ¿verdad? En los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la Biblia dice, a estos evita. Siendo así, hermanos, siendo esto verdad, es crítico ahora más que nunca que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, oremos por discernimiento a Dios. Nos preparemos en esa búsqueda consciente, responsable. Es que en todo tiempo usted no tendrá un líder encima de usted que podrá decirle qué hacer. Su mayor compañía y su mejor compañía es el Espíritu Santo. Conquiste esa presencia y esa relación para que en el momento adecuado usted tenga la respuesta adecuada, ¿verdad? Para que usted pueda combatir la apostasía, para que usted pueda contender, como dice Judas, ardientemente, defender celosamente la doctrina que usted ha recibido, la que le ha dado vida, la que usted siente y tiene en su corazón, ¿verdad? Por la fe que ha sido entregada una vez y por todas para los santos. Es el tema. Nunca pasará hasta que venga Cristo. Habrá quien se levante, pero el Centro Cristiano Casa de Paz, o por lo menos esta simiente que está aquí, tiene el compromiso de multiplicar esta enseñanza a sus discípulos y estar constantemente alertas. Hermanos, que no sea una exhortación que se dice un día y ya pasó, que usted lo grabe en su corazón y proponga en su ser orar por esto y prepararse, que usted sea realmente, como dice Judas, que usted esté listo, preparado para identificar y combatir a los apóstatas en medio de la iglesia. Dios le bendiga. Antes de concluir, quiero recordarles, tenemos células de paz mañana, 7 de la noche, sábado limpieza del templo, domingo temprano nuestra fiesta de celebración aquí en la casa, y el miércoles que viene vamos a tener nuestra vigilia de primer miércoles de mes, ¿verdad? Empezamos a las 6 de la tarde, miércoles 6 de la tarde en oración, y estamos proponiendo en la medida de lo posible, o estamos motivándole, porque no quiero imponer nada. Estamos en un tiempo hermoso de Dios, estamos en un mover de Dios interesante, y yo sé que el Espíritu Santo te puede inquietar así como nos ha inquietado a nosotros. Queremos proponer para este miércoles que viene un ayuno congregacional, que el que pueda, bueno, pues lo haga hasta las 6, el que no, pues hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Que pueda unirse a nosotros este miércoles que viene en ayuno, y así cerrar esa noche con nuestra vigilia, con la cena del Señor y un tiempo hermoso en la casa de Dios. Eso es el miércoles que viene. Tendremos un predicador invitado para este miércoles también, así que venga preparado para que escuche palabra de Dios. Amén. ¿Qué más decirles? Dígame usted. Amén. No sé si el equipo, lo que pasa es que hay unas informaciones que faltan darles,
Pero amén, que vayan apartando por lo menos la fecha. Por lo menos la fecha. La fecha que es 14 de, 15. Tengo el 14 porque es el sábado. El domingo 15 de noviembre es nuestro día familiar. Hasta ahora es en el lugar donde fuimos el año pasado, que es el colegio Oasis Christian School, en las facilidades allá donde estuvimos el año pasado. Estamos definiendo algunas cosas, no sé si el staff, no lo veo acá. Ya le estaremos dando informaciones el domingo, entonces ya de manera definitiva de lo que será el costo y lo que será qué vamos a hacer, la logística que tenemos. La logística en sí es la misma, o sea, vamos a tener servicio aquí y de aquí nos vamos allá, ¿de acuerdo? Pero lo que nos falta es definir los costos, ¿sí? Porque hay que ver más o menos, estamos haciendo unos movimientos a ver qué podemos conseguir para abaratar un poco o mantener el precio que tuvimos el año pasado. Pero de hecho, como dice la pastora Oneida, usted puede ir ya anunciándolo en la cepa para que vayan apartando ese día, ¿verdad? Ese domingo que vengan al culto y de aquí nos vamos allá. Si Dios quiere, vamos a tener transporte igual que aquella vez, o sea, vamos a tener un vehículo ahí que nos llevará y nos traerá hasta este lugar, desde aquí hasta allá y de allá hasta acá. Amén. Bueno, usted sabe, estamos transmitiendo en prueba. Hoy también transmitimos, no mandamos los links porque estamos en prueba, ¿verdad? Estamos probando sonidos, estamos probando imagen, mejorando imagen y haciendo unas cuantas cosas para que entre productivo. El domingo tuvimos unas 20 personas nos estuvieron viendo en España, en Italia, en Estados Unidos, hasta en Sudamérica. Hay una gente que nos vio ahí, que yo tengo que le mandé el link y lo pudo ver. El que no lo vio de manera en vivo, lo pudo ver también grabado. Amén, porque esa es la bendición que tiene ahora el formato, de que además de que se transmite en el momento en vivo, después de unos 10, 20 minutos ya está disponible en el canal del Centro Cristiano Casa de Paz en YouTube. ¿De acuerdo? Para el domingo, si Dios lo quiere, ya vamos a estar, creo que listos, y yo le voy a estar enviando antes del servicio, si es posible, 9:30 de la mañana, para que usted pueda repartir o compartir más bien el link a través de su Facebook o a través de su WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales, para que nos conectemos a las 10 de la mañana. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a estar en pies para dar gracias a Dios y ser despedidos de este lugar, dándole gracias por su cuidado para con nosotros. Dios es bueno, hermanos. Dios es perfecto y Él nos cuida. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que crear la conciencia. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Es aplicar esta palabra, es creer la palabra y vivir por ella, reconociendo que tenemos enemigos espirituales que andan buscando a quién devorar, y es a nosotros que andan buscando, volando la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Gracias porque en esta noche nos permites, Dios, reunirnos y alabarte, glorificarte, Dios mío, escuchar tu palabra, Dios mío, y ser edificado a través de ella. Dios mío, que cada palabra, cada expresión, cada enseñanza que ha sido traída en esta noche, tú, Espíritu Santo, te encargues de grabarlas en nuestra mente, grabarlas en nuestro espíritu, Señor, de tal forma que nos constituyamos en defensores ardientes de la fe que hemos constituido, que hemos conocido, que tú nos has dado, Señor. Que podamos, Dios, identificar con esas características aquellos potenciales apóstatas o maestros de la apostasía en medio de nosotros, Dios mío, poder combatirlos con la palabra, poder orar por ellos para que puedan venir al conocimiento de tu verdad. Dios mío, aquellos que niegan a Dios, aquellos que niegan a Jesucristo. Padre, que nosotros no seamos de ellos, que nosotros mantengamos nuestra fe cifrada en ti, Jesucristo, y que día tras día, no importando que se levante lo que se levante, mantengamos nuestros pies y corazones puestos en ti, Señor. Gracias por ese amor para con nosotros de traer este tema y recordándolos, Dios mío. Permite, Dios, que al concluir nuestra fiesta, nuestro servicio, podamos ir a nuestra casa, Señor, en paz,
bajo la sala de tu Santo Espíritu. Guía nuestro retorno, Señor, quitando de en medio de nosotros todo tropiezo, todo accidente, todo espíritu de atraco, lo que sea, Señor, quítalo en el nombre de Jesucristo. Guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.